Bienvenidos a nuestro podcast CFO Digital. El día de hoy tenemos al ingeniero René Lavidalier, quien es parte del equipo de Analytech. Vamos a estar grabando algunos episodios con nuestra gente, con nuestros expertos, nuestros consultores, conocer a las personas que hacen la magia detrás de estos proyectos y de estas implementaciones. Y del éxito que hemos estado teniendo. La mayoría de nuestros consultores tienen alrededor en promedio de más de 10 años de experiencia en cada una de sus áreas y sus experiencias. René Lavidalier es un consultor de CPN para el área de tecnología. Él es ingeniero en sistemas de la Universidad Francisco Marroquín. Tiene también una maestría en gobernanza electrónica y una maestría en finanzas. Adicional, pues él es catedrático de varios cursos en varias universidades. Bienvenido, René, a nuestro episodio. Gracias, Erwin. ¿Cómo estás? Bien, Buenísimo. qué alegre. Pues mira, hablando un poquito ahí de tu formación, eh, Sí, aparte, ¿qué sí. otras certificaciones manejas? Tal vez en un lenguaje no tan técnico por la audiencia que tenemos, pero es interesante conocer un poco qué cosas adicionales tenés en temas de tecnología. Ok. Yo creo que vale la pena primero resaltar lo que decías de experiencia docente, hablando, digamos, de eso, pues más de 20 años en distintas universidades, ¿verdad? Tanto a nivel de posgrado, maestrías, em, siempre desde cursos de tecnología hasta inclusive cursos en el área administrativa, donde también he incursionado un poco como bien lo decías. Tengo experiencia tanto en sector privado como en sector público. Sí, así como lo escuchan, y también trabajé en un gobierno. Han habido buenas experiencias y bueno, algunas con más retos, digamos, que dependiendo de la institución, pero realmente al final puedo hablarte de muy buenas experiencias también en el área gubernamental implementando proyectos de tecnología que involucran también sistemas de información importantes que hasta la fecha pues siguen funcionando, ¿no? Y que al final fui artífice y digamos vi el nacimiento de esos sistemas desde de nada, ¿verdad? Y hasta concretar pues un sistema de información que hoy por hoy pues, está funcionando, ¿verdad? Te puedo hablar también del lado del sector privado, pues estaban empresas de seguridad de la información, ¿verdad? Y también en algunos emprendimientos propios donde nos metimos mucho al tema de tecnologías en la nube, ¿verdad? Infraestructura como servicio, software como servicio, inclusive hasta plataforma. Y, ah, Mm. Mira, me llama la atención que sos ingeniero, pero sacaste una maestría en finanzas. ¿Por qué? Y esa mezcla entre finanzas y tecnología pareciera que no es simbiótica. sí, Pero es ¿por qué un, estudiaste claro, finanzas? un MBA más que todo con major en finanzas, si lo quieres ver así. Pues siempre me llamó la atención, la verdad es que siempre el tema de contable como tal me ha gustado mucho. Y obviamente para ponerle la guinda al pastel, pues decidí estudiar el MBA, pero me metí un poco más a cursos de finanzas, cuando lo sé, ¿verdad? Entonces, eso también me apoyó en la posición actual, digamos, en Analytics, ¿verdad? Para entender todo lo que vamos a hablar el día de hoy relacionado con los CPN, ¿no? Ujú. ¿Cómo te mantenés actualizado en las últimas tendencias tecnológicas, siempre en el mundo en el que estamos del Corporate Performance Management? ¿Cómo te mantienes actualizado? Pues mira, sí, definitivamente lo que hablabas de las certificaciones de los productos que ofrecemos, ¿verdad? Además de ser partners de ciertas marcas importantes que tú vas a mencionar, pues es importante estar certificado, ¿verdad? Digamos, como consultor de CPM en los productos que ofrecemos, ¿verdad? Es importante, pues, para poder dar una buena asesoría
al cliente cuando se requiera. Somos un equipo, por supuesto, de trabajo en la parte de consulting y me he especializado un poco más en el tema de apoyar al cliente, sobre todo en sus requerimientos tecnológicos, ¿verdad? Y cómo empatar toda la data que ellos tienen y toda la infraestructura y todas las bases de datos que tiene el cliente para, al final, importar toda esa información de forma masiva, ¿verdad? Tú vas a hablar de eso, pero tenemos grupos muy grandes corporativos que a veces tienen hasta 100 empresas, ¿verdad? Y ya para, digamos, llegar a la parte de consolidación, pues es importante primero hacer una buena importación de la data desde su CRP hasta nuestras herramientas de Corporate Performance Management, donde ellos ya van a poder visualizar la data y analizar la data de una forma pues, mucho más sencilla, ¿verdad? Y que les facilite la herramienta y la solución. El trabajo a los financieros, ya vamos a comentar, seguramente tienes por ahí algo, pero es increíble que las grandes empresas siguen usando Excel como una herramienta fundamental para hacer su trabajo en finanzas. Inclusive, por eso cuando empezamos los proyectos nos topamos con que todas las consolidaciones financieras o mucho del trabajo que hacen en contabilidad es en Excel. O sea, tiene sus ERPs, por supuesto, pero al final el trabajo duro, fuerte, ya para presentar a juntas directivas y todo, Excel sigue siendo la herramienta fundamental. Y lo que tú dices también es, por ejemplo, las empresas ya están evolucionando y nosotros también como empresa a utilizar herramientas para facilitar la visualización gerencial de la data. Hablo de herramientas de inteligencia en negocios y todo, que también tenemos que dar un acompañamiento a los clientes para que ellos tengan la información y puedan usar sus herramientas de BI para poder visualizar su data para tomar decisiones. Sí, fíjate que mientras estabas hablando, estaba pensando en varios proyectos, hemos estado en varias industrias, en ingenios, en industria financiera, en bancas, industria farmacéutica, en fabricación, producción, en automotriz, ¿verdad? Automotriz. Estamos en la industria automotriz y hablando de producción. Sí, y lo que es un poco de tu área y tu expertise es el tema de la data. Las empresas por lo general, pues, podemos categorizar la data en dos grandes segmentos, la data financiera y la data operativa. Y ya para hacer el análisis del negocio, pues, hay que hacer una integración de ambas datas como para poder tener buenos análisis y buenos insights del negocio. ¿Alguna experiencia que te recordes que tuvo su reto, su complejidad por la infraestructura, cómo estaba diseñada, que recordes en estos años que hemos estado trabajando? Sí, tengo varios ejemplos, por supuesto. Tal vez es uno de los más recientes, es una compañía muy fuerte de Costa Rica en la que implementamos pues, un proyecto exitoso donde pues digamos era una división, el grupo corporativo es muy grande, pero pusimos la solución de CPM para su división farmacéutica en Costa Rica. Y el reto ahí fue, digamos, que la parte, digamos, de los financieros o las personas que, digamos, al final integraban toda la información financiera, trabajaron por mucho tiempo, como te decía, con Excel e inclusive con una base de datos de Access. Y era donde hacían toda su consolidación y la verdad es que no era una mala solución, pero se dieron cuenta que al final esa complejidad del manejo del Access como tal requería de una persona que supiera, que sí sabía, pero que solo ella lo sabía. Y entonces, al final, si querían, digamos, si esa persona no estaba o no se podía dar el lujo de faltar, realmente no se podía avanzar en los procesos de cierros. Entonces, sí, y ahí ellos manejaban diferentes tipos de ERPs, tal vez. Cuéntanos un poquito de eso. Entonces, es un grupo corporativo muy grande, como te decía, que tiene operaciones en Costa Rica, en Nicaragua, y finalmente compraron hasta empresas en Panamá, ¿verdad? Y cada una con sus ERPs distintos, ¿verdad? Con distintos sistemas, algunos eran SAP,
algunos eran Oracle y otros de SQL Server, en fin. Y el reto ahí, pues, al final, digamos, fue importar, independientemente de la fuente de data, de donde venía la información financiera de cada una de las empresas del grupo. Eso es lo bonito de las herramientas de CPM, es que tienen herramientas de ETL, ¿verdad? Que quiere decir extracción, transformación y carga de data, por sus siglas en inglés, que puedes configurar a través ya sea de scripts específicos para las herramientas. Y el reto para nosotros como implementadores del CPM, pues fue justamente poder traer toda esa data de las distintas fuentes distintas a un solo repositorio, ¿verdad? Que ahora se maneja en la nube. Se hace un repositorio temporal como un staging table donde cae toda la data de su repositorio, digamos, temporal, y después trasladarlo ya a la visualización final del cliente, donde el cliente también tiene un papel fundamental para cuando importas la data, digamos, poder asignar las cuentas donde es, los centros de costo, en fin, tipos de movimiento, intercompañías y todo. Una labor que obviamente no podemos hacer nosotros, sino con el acompañamiento del cliente que conoce su negocio. Pero lo interesante es que todos los ERPs de este caso que tú me mencionabas, no es que jaláramos la data directamente de los ERPs, sino que ellos, digamos, como empresa, como grupo corporativo, lo pusieron en un data lake intermedio para facilitar el proceso. Ya tenían el data lake, de hecho, para temas más operativos, no tanto para financieros, sino para temas operativos. Entonces, lo que hicieron ya cuando implementamos nosotros fue poner la data financiera en ese data lake que ya tenían, y nosotros, pues, al final ya ir a obtener la data de un solo repositorio, ¿verdad? Es parte de los retos. Te digo, al principio, pues, sí fue ir y venir de sesiones técnicas, pero finalmente la empresa jala su información diariamente, ¿verdad? En las madrugadas, con procesos también automáticos, ¿verdad? Que se automatizaron para obtener toda esa información financiera, y entonces al llegar ellos al siguiente día, pues ya tienen toda la información actualizada de lo que hicieron un día. Sí. Seguramente has escuchado esta frase del cliente que dice: su sistema no funciona porque no cuadra la información. Sí, definitivamente. Mire, su solución no funciona. La data no está cuadrada. ¿Y qué has descubierto ahí? Entonces, el 90% de los casos que mencionas, Erwin, son problemas de origen, ¿verdad? Porque al final nosotros estamos obteniendo la data de las fuentes de información que nos proporciona el cliente. Y obviamente cuando ven la información ya final reflejada en sus estados financieros, digamos, soluciones de CPM que les proporcionamos, pues nada, mire, no funciona su sistema, otra vez la data no está cuadrando. Entonces, ya viene esa parte de asesoría nuestra. A ver, veámoslo, ¿verdad? Despacio. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que no está cuadrando? Mira, esta data no nos cuadra. Algo está haciendo la solución de CPM y no nos cuadra. Veamos la data de origen, ¿verdad? Y entonces, al final, me regreso al caso de la farmacéutica en Costa Rica, donde teníamos acceso al data lake, por supuesto restringido, pero lo teníamos. Y entonces les mostrábamos a través de consultas directas a la base de datos: mira, es que la información está duplicada. O sea, la herramienta de CPM está duplicando la información. Y el problema fue que el cliente había duplicado su información a la hora de cargarlo al data lake. Entonces, el 90% de los casos, primero lo que vemos en casos, digamos, que no cuadra la data, lo primero que vemos siempre es la data de origen. Muéstrame tu data de origen. Miren, tu data de origen tiene un dato incorrecto. Por lo tanto, tu importación al final va a traer lo que tengas de origen. Entonces, ahí es donde se ve reflejado. 90% de los casos es eso. El otro 10% te podría decir casos de que, por ejemplo, creaste una nueva cuenta en tu ERP, al siguiente día importaste tu data y obviamente tú tienes que asignar la cuenta correctamente, ¿verdad? Es una cuenta de balance general, de estado de resultados, la mapeas
¿verdad? La Se le cuenta de da de origen, alta. la cuenta de origen, hay un mapeo, ¿verdad? Porque las cuentas de origen, esas se mantienen con su codificación original. Eso es para que lo entiendan todos los que no entienden CPM. Entonces tengo que cambiar mi codificación. No hay que cambiar nada. Hay una herramienta que mapea las codificaciones de origen ya con las codificaciones que se establezcan en el CPM, ¿verdad? Pero si tú haces una mala asignación ahí, por ejemplo, una cuenta de activos, por error la pusiste en el estado de resultados o de gastos o de ingresos o algo por el estilo, evidentemente la data, pues, o sea, la herramienta es al final como que es tonta, ¿no? O sea, lo interpreta así y no te va a decir hay un error. No, así lo mapeaste. Viene mal, hay que corregir la asignación. Pero son casos también que se dan, pero como bien dices, la herramienta no funciona. Entonces hay que detenerse, analizar con ellos, corregir, y entonces ya cuando la data queda cuadrada, ¿verdad? Ya el cliente y uno también de consultor, pues ya respira tranquilo. Esa es nuestra labor, ¿verdad? Mira, ¿y qué dos factores crees que son claves para que los proyectos sean exitosos? Uno, yo pienso que antes de iniciar el proyecto, que el cliente esté claro de los alcances del proyecto, de la consultoría. Si el cliente no lo tiene claro y no nos da, por ejemplo, claramente definido la reportería que quiere que le saque o lo que quiere visualizar en las herramientas de CPM, entonces ahí pueden haber problemas. Entonces la clave del éxito también de cualquier proyecto de estos es un buen project management y una buena asesoría antes de arrancar el proyecto y que estén claramente definidos los entregables. Eso es en general realmente para cualquier proyecto de tecnología, pero te hablo de CPM también y aplica para lo mismo. Y la clave del éxito también es un buen project manager de ambos lados, no solo del lado, digamos, de nosotros como consultores, sino que del lado del cliente también hay un responsable de que las fechas se cumplan, ¿verdad? Bien, y que los tiempos de implementación pues se vayan dando conforme se calendariza. Por supuesto que van a haber atrasos, a veces nos ha pasado mucho del lado del cliente, ¿verdad? Que nos dicen que la información ya está lista y cuando vas a ver la información ya tenemos hasta la conexión a la base de datos. Si quieres importar la data, mire, fíjese que la data de origen todavía no van a tener la balanza. No está en el data lake o no está todavía en el ERP, ¿verdad? Como la necesitamos, nos va a tener que dar una semana o 2 semanas para que la hagamos. Pero bueno, eso ya es un tema que nos ponemos de acuerdo con el cliente. Y ya cuando la tienen lista, pues ya les mostramos que los procesos como tales, pues sigan su curso como originalmente se planificaron. Pero sin la planificación y el project management, considero que para proyectos de tecnología son importantes. Y la otra cosa importante es lo que tú decías. Nosotros como Analytics tenemos gente que sabe, es decir, y tenemos equipos de trabajo. Yo tal vez me dedico mucho a la parte tecnológica, pero tenemos expertos en el área de consolidación financiera. Tenemos consultores de alto nivel quien dirigen nuestra división y al final mi jefe es un experto financiero que tiene experiencia en el área de finanzas. Tenemos un experto en temas contables y consolidación financiera que ha trabajado, que tiene experiencia en grupos muy grandes corporativos, ¿verdad? Inclusive banca. Entonces, ya cuando le hablas con propiedad al cliente de lo que está pasando, porque aquí, digamos, escapa lo tecnológico, ¿no? La parte conceptual, contable, financiera y todo. O sea, el cliente se siente cómodo cuando saben de lo que le estás hablando. Sea del lado tecnológico, contable, financiero, eso le da tranquilidad. Y esa es nuestra función. En Latinoamérica, a excepción de Estados Unidos o Europa, que también tenemos clientes en estas regiones, pero vemos creo que un común denominador, que las corporaciones tienen su sistema ERP, que es un sistema transaccional, y pegaron una herramienta de inteligencia de negocios, un business intelligence. Pero al final
se pierden un poco de la inteligencia financiera. Tal vez que nos puedas describir, que podamos entender a alguien que no sea de tecnología, porque a veces tú pensas como CFO que invertiste fuertemente en un ERP, una marca fuertísima en el mercado con la mejor base de datos, pero a la hora que le pedís a tu área de tecnología, mira, quiero ver estos temas que ya requieren inteligencia financiera, el ERP como que no está diseñado para eso. Entonces, como explicar un poquito eso, porque a veces confunden el CPM con Business Intelligence y qué es Business Intelligence y qué no es CPM, que no es Business Intelligence. Ya. Pues sí, o sea, la respuesta a lo que dices y se da, ¿verdad? Es que las empresas, obviamente, muchas empresas grandes con las que trabajamos, pues, ya tienen una herramienta usualmente de inteligencia de negocios, ¿verdad? Abres un Power BI, abres un Tableau, cualquier otra, de las que son poderosas. Y, y te puedo decir que, digamos, a veces delegan, a ver, el financiero trata de explicarle al de IT lo que necesita, pero no lo explica bien, ¿eh? Entonces el de IT no es un experto en temas de finanzas o en temas contables y todo. Y cuando tratas de llevar todo eso que tienes, o sea, porque tienes mucha información financiera y contable en tu ERP, lo tratas de llevar a la parte ya para tomar decisiones, hacer dashboards financieros, como decías, y todo, quienes, o sea, se llevan mucho tiempo en que el financiero haga que entienda el DIT, cómo funciona y al final llegar al resultado final, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo así? Porque la herramienta de BI lo va a hacer, pero te vas a llevar mucho tiempo en hacer. Ahí es donde vienen las bondades de un CPM. El CPM ya está diseñado, porque al final en las herramientas de BI tú lo que armas son como cubos de información que quieres analizar, ¿verdad? O sea, lo llevas a otras dimensiones y tratas de poner todas las variables que quieres analizar para que entonces puedas después hacer dashboards gerenciales y poder ir bajando al nivel, hacer drill downs hasta llegar al nivel de detalle de la data. El CPM como tal ya está diseñado como un cubo de información, ya tiene dimensiones dentro de la herramienta que justamente facilitan el trabajo de cualquier financiero. Tal vez ahí el que le cuesta entender al principio es al financiero, pero que le facilitan el trabajo al de IT ya cuando tienes toda tu información y cuando el financiero entiende, porque no es complejo tampoco, digamos, cómo trabajar con todas esas dimensiones dentro de tu CPM. Y cuando hablo de dimensiones, te hablo, pues, obviamente de, ¿qué te digo yo? Niveles de ajustes, o sea, tienes un nivel de ajuste distinto, ciertos tipos de operaciones versus tu importación de data, ¿verdad? Entonces, al final, puedes traslapar esos dos niveles de ajuste para que se muestren las dos cosas, o solo esta, o solo esta. Pues todo el tema de centros de costo, monedas, cuentas, en fin, ¿verdad? Que al final todo eso gira alrededor de un sistema contable bien diseñado y eso es donde te apoyan las herramientas de CPM para que tú ya no te tengas que quebrar la cabeza desde cero para armar toda tu información y poder hacer todos esos cruces de variables que son importantes para tomar decisiones. Y entonces las herramientas de CPM también tienen herramientas que lo que hacen es exportar esa información ya en esos formatos, ¿verdad? OLAP, que leen, digamos, las herramientas de inteligencia de negocios, o sea, que es el lenguaje que manejan las herramientas de inteligencia de negocios, y con eso logras implementaciones pues mucho más rápidas con tu herramienta de BI. ¿Sí? Obviamente el CPM trae por default ya ciertos conectores a herramientas de BI para hacerte el trabajo pues mucho más sencillo. Hay que adquirir algunas cosas, lo conectas, está funcionando. Y después ya es mucho más fácil agregar dashboards y reportería específica para tomar decisiones. Pero ahí es donde yo veo, digamos, la diferencia que decías de BI con CPM, porque el CPM como tal ya trae esa dimensión. Cualquier herramienta que tome va a tener esa dimensión, todo por naturaleza.
¿Cómo has visto la colaboración y la integración entre el director financiero y el director de tecnología en los proyectos que has estado? Bueno, en algunos casos, eso es interesante, porque acabamos de tener un proyecto donde quien toma la batuta, por ejemplo, de un proyecto digamos, financiero, como el caso de la implementación del CPM, quien tomó la batuta al respecto fue un departamento de IT. Pero ahí es donde uno se da cuenta que también la visión que tienen esos departamentos de IT están orientadas muy inteligentemente a lograr tener éxito en sus procesos de transformación digital. Entonces, esos departamentos de IT están totalmente alineados con lo que hace el giro de negocio de la organización y saben a dónde quieren. Son departamentos de IT muy estratégicos, modernos, que hacia ahí tienen que estar orientados todos los departamentos de IT, y obviamente saben que si no tienen el acompañamiento del financiero, el proyecto no va a funcionar, porque si se los dejan solo a ellos, ahí sí el proyecto pues definitivamente va a fracasar. Pero digamos, ese es un proyecto reciente que tenemos. En otras implementaciones, quien toma la batuta de llevar a cabo este tipo de proyectos pues son los CFOs, ¿verdad? Los Chief Financial Officers, o los gerentes generales que realmente han visto en alguna demostración, alguna demo, ya sea que hemos hecho nosotros o que han leído en algún artículo, las bondades que tiene un CPM. Entonces, es de ahí para abajo donde ellos impulsan esos proyectos. Y creo que tenemos un caso en Guatemala que fue así, ¿no? El gerente general, la compañía dio una presentación, creo que nuestra al final, de procesos de CPM, le gustó, llamó directamente digamos, en este caso a la marca del CPM que la había visto, pero finalmente llegó a tu persona, ¿verdad? El contacto y el negocio se dio y muy estratégicamente él hizo que las cosas se dieran para que el proyecto se implementara exitosamente. Pero paradójicamente se pudo avanzar cuando se desbloqueó el tema del gerente de tecnología. O sea, ahí el gerente de tecnología frenaba mucho el proyecto porque lo quería solventar con una actualización de un ERP y lo quería solventar configurando, programando, trabajando a piecito el BI. Correcto. Entonces, Correcto. Y esos son los retos, cabal, justamente donde nosotros ya orientamos. Cuando hay dudas de ese tipo, ya nosotros como Analytics y como todo el equipo de consultoría, y obviamente la buena asesoría de, digamos, la parte comercial, que se orienta al cliente desde el inicio y se asesora al cliente desde el inicio para que no se entrampe el proceso. Cuesta, ¿verdad? O sea, pasa todo el tiempo, pero sí se requiere una visión muy estratégica de los altos mandos y también que le abran los ojos. A veces, como te digo, son los departamentos de IT quienes les abren los ojos digamos, a los que toman decisiones de muy alto nivel, ¿verdad? Pero es con esa visión estratégica. ¿tú tienes certificación en herramientas de BI, de Business Intelligence, y has hecho proyectos de Business Intelligence? ¿Cuál fue tu sentir cuando descubriste el CPM? O sea, ¿qué pensaste en tus adentros cuando viste esto? Y quizás tenías una idea de resolverlo con esta otra herramienta, pero viste esta otra herramienta. ¿Cuál fue, como experto y certificado en herramientas de BI? Yo creo que la palabra clave ahí es tiempo de implementación. Se reduce los tiempos de implementación, sobre todo en proyectos financieros, si hablamos de proyectos financieros, se reduce enormemente los tiempos de implementación. Y obviamente ya depende de la herramienta que tengas del CPM. Ya hay más o menos, digamos, todas tienen procesos de integración de la data que ya tienes en CPM hacia las herramientas de BI más utilizadas en el mercado, ¿verdad? Entonces eso también te facilita el proceso de que lo hagas desde cero, pues.
¿verdad? O sea, no hay que reinventar el agua azucarada y ya tienes una base de partida para que de ahí en adelante, entonces ya le agregues pues, todo lo que requieras en herramienta de inteligencia de negocios y inclusive lo puedas amarrar con temas operativos. Eso es otra cosa interesante de los CPM. No solo importas información financiera, sino que también puedes importar información estadística. Entonces ya vas amarrando toda la parte operativa con tu, digamos, tu parte financiera. Y entonces ya generas reportes a la medida, ya sea en herramientas de BI, y como te repito, interesante, pero muchas empresas todavía quieren que se saquen la información a Excel, porque ellos lo quieren hacer en Excel y quieren hacer sus gráficos, no necesariamente una herramienta de BI, pero ellos se sienten cómodos usando Excel. Entonces, ahí te puedo mencionar que todas las herramientas de CPM tienen lo que se llama un add-in de Excel, ¿verdad? El add-in de Excel lo que hace es conectar tu herramienta de CPM pues, con el Excel, ¿verdad? Entonces le instalas el add-in, te aparece una nueva pestañita en el Excel, y entonces lo que haces es que en los reportes, en lugar de estar haciendo un export a un Excel, copy-paste y toda la cosa, entonces tú ya puedes ir poniendo fórmulas que van a leer la data directamente del CPM, te actualizan tu información, ¿verdad? El estado financiero el mes pasado, lo quiero ver aquí. Un clic, le refresca. Y si hiciste cambios de origen o si ya tienes en el CPM otra información, pues aquí ya en el add-in de Excel lo refrescas. Y ya le agregas todas las columnas, la reportería, los gráficos y todo lo que necesitas para hacer lo que te está pidiendo la gerencia, ¿va? Sobre todo la parte, los departamentos financieros, contables. Muy sencillo. Mira, tu experiencia de que has sido gerente de informática, has sido director de informática, has Sí. sido asesor, consultor en proyectos grandísimos y no me dejarán mentir. Por ejemplo, si yo compro un SAP HANA, por ejemplo, Sí. en la compra de ese software, el área de tecnología tiene que tener ingenieros certificados. O sea, con la compra de ese software tiene que venir el ingeniero certificado de esa tecnología. Igual si compras una tecnología de ciberseguridad, un firewall, eh, igual tienes que tener alguien específico. Sí. ¿Cuál es la diferencia con estos softwares de CPM? ¿Es necesario eso o no? ¿Y por qué? Mira, es una decisión del cliente, pero usualmente cuando hacemos una implementación de CPM, involucramos pues a todas las partes involucradas en el proceso, pero les damos un proceso de coaching, digamos, usualmente ese es un modelo que utilizamos mucho, para que cuando vayamos implementando el proyecto, al mismo tiempo les vamos mostrando y les vamos enseñando cómo es que tienen que hacer las cosas para cada uno de los responsables de la herramienta SP. Entonces, a medida que vamos implementando, también las empresas van aprendiendo, que es un proceso de aprendizaje, y eso incluye también a la gente tecnológica, ¿no? De qué es lo que deben hacer para que el CPM funcione bien. Y ahí es donde entra nuestra asesoría, ¿verdad? Y el proceso de coaching, para que entonces vayan aprendiendo al mismo tiempo que vamos implementando la herramienta. Pero no es necesario CPM. que alguien de IT, No, de tecnología, sepa sobre no, esta herramienta, no, sino no, es más previamente el no. área funcional. Así es, así es. Sí, eso es un Y poco de las consultas que nos hacen, es tengo que asignar, no tengo equipo, no tengo gente en el área de sistemas, no, en el área de pues, tecnología para que sea el experto de la herramienta. no, Bueno, no. ahí los acompañamos, realmente les enseñamos a cómo administrar la herramienta, porque obviamente, como decías, la parte de seguridad, muchas veces el departamento de IT es quien administra los usuarios, digamos, ya sea editores, consultores y todos los permisos que debes tener para la herramienta, de acuerdo a las políticas de seguridad y de IT que ellos manejan, ¿verdad? Entonces nosotros les mostramos cómo hacerlo, se adapta a las políticas que ellos tienen internamente y al final ellos se quedan administrando la herramienta sin necesidad de llevar 3 certificaciones también de la herramienta. Por supuesto que si lo quieren hacer, también certificarse en la herramienta,
es una opción, ¿no? También algunas empresas han optado por eso, pero han optado un poco más digamos, en que dejarse asesorar y que nosotros les demos ese acompañamiento a través de procesos de coaching y se les hace muy sencillo al final ya la administración de la... Sí. O sea, no es necesario que seas experto previamente para poderlo hacer. Pero sí lo tienen Bueno, que entender antes de hacerlo. sí. Pues mira, ya como último tema, recuerdo un caso en que estaban un poco asustados en el tema del proyecto porque tenían una marca de un ERP americano y habían intentado hacer un proyecto antes y que no lograban extraer la información o no lograban leer las bases de datos. Y cuando nosotros presentamos el proyecto del CPM que representamos, y les comentamos que teníamos estos conectores y que la conectividad era bastante sencilla y fácil, no nos lo creían. Ya. Y incluso tuvimos que dejar ahí en la oferta comercial algún tipo de garantía, de que garantizamos de que el CPM que representamos podía extraer esa información de ese ERP específico, de esa marca y esa versión que ellos tenían. Y mucho era ese temor del área de tecnología, porque habían venido de varios fracasos. Por eso es que pusieron en medio Sí. otra como base de datos que ellos crearon como un sistemita para intentar no depender de esa conexión directa. Sí. Entonces, Totalmente. contanos, o sea, tal vez amplíanos un poquito por qué para un CPM no es complicada la integración hacia cualquier ERP. Pues mira, sí, es cierto. De hecho, ese fue, creo que tu mayor reto comercial en ese entonces, porque no creían que al final las herramientas que les íbamos a dar iban a poder lo que otras marcas, inclusive hasta más conocidas, no habían podido hacer. Y como tú dices, inclusive con alguna inversión que terminó pues en una inversión que se fue a la basura, ¿no? Porque al final no lograron hacer lo que ellos querían. Entonces, ahí es donde entramos nosotros como Analytics para darle la confianza al cliente. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Como tenían varias fuentes de información, pues lo primero fue demostrarle, pues tal vez no con todas las fuentes, sino con una, la más voluminosa en términos de carga de data, que sí podíamos extraer la data con los conectores que manejan las marcas que representamos. O sea, y obviamente, como dices tú, la garantía, no, pero es que yo no quiero un pedacito, yo quiero todo. Pero si yo te demuestro con la primera parte del proyecto, digamos en la fase de importación, eso funciona, donde tienes la mayoría de las empresas tu data, puedo garantizar que va a funcionar con las otras fuentes de información. Y así fue como pasó. O sea, de entradita, nos pusieron a disposición, pues, no toda la información financiera, sino solo de una parte del grupo corporativo. Les mostramos técnicamente cómo podíamos obtener la data y al final cómo se visualizaba ya esa data, tal vez no completa, ¿verdad? En la herramienta de CPM. Cuando vieron eso y cómo se podía, y les explicamos cómo podían automatizar el proceso, porque ahí ya requería de otra instalación en un servidor independiente para poder, digamos, importar la data automática, no que alguien depender de alguien que le dé un clic y la importe, porque lo puedes hacer de las dos formas. Eso les encantó. Lo configuramos y quedaron fascinados cuando pudieron ver que diariamente ya la data se importaba a diario. Y una vez, digamos, vieron ese trabajo hecho, pues bueno, sigamos con el resto. Ya les ponemos toda la data, importemos toda la data. Sí, ya fueron temas más de que tenía que ir corrigiendo la data de origen, ya no era un tema técnico de poder... Hubieron retos, sí, te puedo decir que hubieron retos, no todo fue a la primera, pero todo se solventó. Eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, esa tranquilidad de que el cliente está obteniendo su información de origen
y con la integridad que ellos esperan para que la data cuadre, porque es al final data financiera. Eso te da tranquilidad, porque tú sabes que si la data no cuadra es por alguna razón, lo que ya mencionamos con anterioridad, pero una vez lo ves y funciona la primera, te da tranquilidad. Sí, porque al final es la integridad de la data y al final estás tomando decisiones y tienes que tener la tranquilidad Y que la esa oportunidad, data es sí, íntegra. así No es, estamos así teniendo es. ahí temas ahí. No, y que la data es oportuna, ¿verdad? La tienes, ya sabes que es lo último que tuviste del día anterior, y si necesitas data, por alguna razón importante, digamos, de que a mediodía cambiaron ciertas cosas, pero las necesitas después por la tarde, las herramientas de CPM te permiten nuevamente importar a demanda, ¿verdad? La data nuevamente y obviamente que la puedas visualizar. Dependiendo del volumen, pues obviamente tienes que tomar en cuenta los tiempos. Fíjate Pero que los mientras pinturas. hablabas de esto, me recuerdo de otro tema que tal vez ahí mencioné y platicaba. Es el tema del tracking auditable, el registro auditable. O sea, si yo Es, quiero darle sí, seguimiento a nivel tecnológico, cómo viene la información, cómo eso es se importante. facilita esto teniendo Eso este es tipo de herramientas. importante, ¿eh? Y sobre todo para data financiera, que es muy sensible. Es muy importante lo que acabas de decir. Todas las herramientas de CPM tienen algo que se llama, en algunas herramientas le llaman rastros de auditoría, otros logs de auditoría, etcétera. Todo lo que se hace en un CPM tiene un nombre y apellido. ¿Quién importa la data? ¿Proceso automático o fulanito de tal? Todo queda fecha, hora, cuál fue la última hora en que se importó, etcétera, ¿verdad? Pero tal vez lo importante que quería llegar es que esos rastros de auditoría, por ejemplo, ya cerraste eh, tu año anterior, ¿verdad? O sea, terminaste con el proceso de cierre del año. Tú no quieres que toquen esa data. Ya cuadró. Ajustes, notas en fin, contables y todo lo que tuviste que haber pasado y los desvelos que tal vez pudieron haber pasado los, los, El eh, equipo los de finanzas. departamentos correcto, tú ya no quieres que toquen la data una vez está cuadrada. Entonces, lo que tienen estas herramientas es que tú puedes ir cerrando los periodos. Entonces, cerramos el 2023. Y entonces eso es un proceso que lo hace un administrador, por supuesto, con los permisos adecuados. Le da la instrucción el CFO, bueno, cierra todos los periodos, no quiero que nadie toque esa. Entonces, una vez cierras, son puros chequecitos o puros permisos y toda la cosa. Si alguien por error, por ejemplo, está en lugar de importar data del 2024, pone 2023 por error, ¿verdad? Trata de importar otra vez la data y todo. La herramienta de CPM te va a decir, no, eh, no puedo, el periodo está cerrado. Si usted necesita importar la data, hay que abrir el periodo y eso ya requiere de autorizaciones y procesos internos, políticas y todo, para que puedas, eh, para que puedas hacer algún cambio, ¿verdad? Pero en teoría, si ya cerraste un año, pues porque lo tienes que estar tocando nuevamente, ¿verdad? Eso traen las herramientas de CPM. Y lo otro es lo que tú decías. Si alguien cargó una data o importó una data o hizo alguna otra operación o metió un ajuste dentro del proceso de CPM, tú le puedes dar clic a la herramienta y ver quién hizo esa o quién hizo una reclasificación en los procesos de consolidación financiera. O sea, todo está grabado. Entonces tú puedes hacer lo que decías, ¿verdad? Un accounting, o sea, llegar a saber quién es el responsable de haber hecho ciertas operaciones que pudieron haber hecho descuadrar la data o saber simplemente quién la hizo, para preguntarle algo. Todo está, todo está debidamente grabado en cualquier herramienta de CPM que utilice, definitivamente. Eso es bien importante también para el éxito. Y obviamente también ese administración por roles, ¿verdad? Es decir, no todo el mundo puede ver todo. Entonces, imagínate eso que hablábamos, que tenemos proyectos de 100 empresas. Pues, obviamente hay un contador de la empresa 1, 2, 3, 4. Ellos verán la data de sus empresas. Y a los tomadores de decisiones a alto nivel
podrán ver la data, pues, obviamente de todo el grupo corporativo ya consolidada, ya bien depurada y bien hecha y cuadrada. Entonces, los sistemas de CPM en temas de seguridad también manejan muchos temas importantes para que el que tenga que visualizar la data la pueda visualizar y el que tenga, y también el que tenga los permisos de cambiar ciertas cosas dentro del CPM, lo pueda hacer. Y hoy también hablando de seguridad, te comento que todas las herramientas de CPM, porque tú dices, bueno, ¿y cómo garantizo que la información viaja segura y todo? Correcto. Pues todas las comunicaciones entre los sistemas CPMs, que ahora la mayoría ya están en la nube. También hay on-premise, ¿verdad? Pero la mayoría están en la nube. Tienen configuraciones de comunicación cifrada entre el cliente y, obviamente, donde está almacenada tu información final. Toda la comunicación es cifrada. Eso no es un opcional. Eso ya viene así. Y lo otro es el doble factor de autenticación. Ok. Distintas herramientas de doble factor de autenticación para fortalecer la seguridad de los sistemas CPM. Bueno, gracias René por tu tiempo. Gracias a nuestros oyentes y fieles seguidores, pues hoy pudieron escuchar a nuestro consultor en tecnología, el ingeniero René, las experiencias de primera mano, los casos de éxito, los retos que hemos tenido a nivel tecnológico con la integración de estas herramientas financieras y de alguna manera pues ayudarles a despejar un poco las dudas que pueden ir teniendo. Es un nuevo mundo el automatizar este tema en los procesos de análisis financieros. No te pierdas nuestros siguientes episodios, seguiremos entrevistando a parte del equipo también de diferentes áreas para que ustedes vayan conociendo la gente que trabaja con nosotros. Que tengan buen día. Gracias, Erwin.